Sean todos bienvenidos a este nuestro podcast Conexión, agradeciéndole a nuestro Señor Jesús por la oportunidad y el privilegio, ¿verdad?, que nos da de poder estar en este medio, de poder llevar su palabra y de poder ser hijos y siervos de Él. Hoy, pues, tengo a una persona a la cual quiero mucho y la cual admiro mucho aquí en el set de Conexión, que es el pastor José, mi suegro. ¡Bienvenido! Y también ahora tenemos un nuevo integrante. Ahí se lo vamos a presentar. Él se llama Samuel Tábora. Es mi primo y está en producción en este momento. Así que para que toda la gente después, ¿verdad? No vayan, ay, es que no lo conozco, es que no... Ay, se lo vamos a presentar también. Entonces, para empezar el tema, pastor, no sé si usted quiere empezar con alguna lectura. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermoso tema que tenemos para este día, para poder conversar con ustedes acerca de esa convicción, seguridad que tenemos en Cristo. Así es, así que sí, miren que se me está moviendo un poquito la Biblia, es que tenemos un ventilador porque hoy está haciendo bastante calor por estos lados aquí en San Pedro Sula. Hoy ha sido un día bastante caluroso, ¿verdad? Y ya pues ya para entrar en materia, como lo decía el pastor José, hoy vamos a hablar de la fe. Y como él mencionaba, ¿verdad? Usted, la fe en el libro de Hebreo, el capítulo 11, dice pues la fe, la certeza de lo que no se ve. O sea que es el cumplimiento de lo que le hemos pedido a Dios, de lo que le hemos creído a Dios. Amén, amén, así es. Entonces, vemos que caminamos en lo que no miramos, pero que sabemos que Dios va a cumplir, y Dios va a traer, y Dios va a cumplir el propósito, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Amén. Y esa es la certeza que tenemos, como dice también la palabra, que cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él nos oye. Amén, y que amén. tenemos la certeza, la convicción, seguridad de que Él nos va a dar aquello que le estamos pidiendo bajo su voluntad. Amén. Y recordemos, eso es bien importante, como lo decía, bajo su voluntad. Amén, porque muchas veces, pastor, queremos tantas cosas, pero por puro ego, y no están alineadas al propósito de Dios o a la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos porque no vemos cumplido lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Nos frustramos porque nuestros planes no han sido como nosotros queremos. Pero preguntémonos, ¿estamos dentro de la voluntad o dentro del propósito de Dios? ¿Lo que yo estoy pidiendo es puro ego mío o sola vanidad mía? ¿O está realmente dentro del propósito de Dios? Amén. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo 3 veces rogó al Señor por aquella situación de salud que le estaba pasando. Dice, las 3 veces el Señor le contestó, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos que Pablo estaba pidiendo, pero a la vez Pablo, aunque estaba pidiendo, aunque creía verdaderamente que Dios podía hacerlo, estaba dispuesto a aceptar esa voluntad del Señor, ¿verdad? Que en este momento pues no recibió la sanidad que estaba pidiendo, pero él creyó firmemente en Cristo. Amén, así es. Y es que vemos la convicción, ¿verdad? Lo que nuestra seguridad en que confiamos en que Dios va a hacer la obra y que Dios siempre va a dar lo mejor para nosotros. Y eso, aceptar la voluntad de Dios nos cuesta, porque a veces queremos las cosas en el tiempo que nosotros queremos y decimos, no, es que Dios no me contesta. Pero Dios nunca llega tarde ni llega muy rápido. O sea, Dios va a llegar en el tiempo perfecto, como lo decíamos, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Amén, amén, así es. Recordemos que el Señor a veces va a contestar con un sí, a veces con un no, y a veces con un espera, ¿verdad? Y cuando es un no es porque Él sabe que no nos conviene. Y porque siempre Él va a tener algo mejor para cada uno de nosotros. Pero como dice Hebreos, la fe es certeza, es convicción, es seguridad. Si nosotros miramos en el libro de Génesis 18:14, cuando el Señor le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo, y Sara se ríe. Y el Señor le dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Verdad? Amén. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Mire qué importante, ¿verdad? O sea, ¿hay acaso alguna cosa difícil para Dios? Y luego llegamos nosotros allá a Lucas 2:37, el ángel Gabriel cuando aparece a María también.
y le dice, ¿verdad?, que no hay nada imposible para Dios. Esta es la certeza, convicción, seguridad. Amén. Vaya, pero también podemos agregar ahí Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Que nos amén. fortalece, ¿verdad? Entonces, y es que volvemos y tocamos el punto, tenemos que estar dentro de, porque dice, en Cristo, o sea, tenemos que estar en su voluntad para encontrar esa fortaleza y ver esas bendiciones grandes o esos anhelos que nosotros hemos tenido ya cumplidos, tal vez en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Vaya, por ejemplo, este podcast nosotros lo empezamos y no creíamos que fuera a ser realidad en el momento que nosotros lo pensábamos. Al menos yo no esperaba que Alejandra me dijera, sí, vamos a hacerlo, porque como yo menciono, ella tenía bastante pena a lo que es una cámara o a estas cosas. Y cuando me dice sí, yo, Señor, yo el no, yo ya lo tenía seguro, pero el sí es una gran bendición para mí. Amén, amén. Entonces, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es esa convicción también que tenemos que nos impulsa a seguir adelante, que nos da ese ánimo y nos deja pues caminar en la palabra de Dios. Amén, amén. Un pasaje importante que podemos mencionar también es en Juan capítulo 11, en el caso de Lázaro, que todos conocemos, ¿verdad? Como cuando él enferma, dice que mandan sus hermanas Marta y María a avisarle a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Esperando ellas, confiando, ¿verdad?, en que el Señor puede sanar a aquel que estaba enfermo en ese momento. Y el Señor, sin embargo, les dice, vamos a esperar un poco. Y cuando el Señor llega y ya encontramos a Lázaro ya muerto en ese momento y sale la hermana y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella estaba Amén. segura, tenía convicción, seguridad de que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. Pero qué importante, porque el Señor cuando la ve le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego miramos el milagro que el Señor hace cuando resucita, ¿verdad?, a Lázaro, a su hermano, a aquel al que él amaba. Y ahí en ese momento se refleja entonces el resultado de esa fe, Amén. de esa convicción, de esa seguridad, que aunque hubo un momento de sombra, siguieron confiando y esperando, reconociendo y sabiendo que el Señor, si Él quería, podía hacerlo. Amén, amén. Es como también la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, dije que gastó prácticamente todo su dinero en su salud, ¿verdad? Sí. Pero la fe que tuvo esa mujer de si tocara tan siquiera el borde de su manto. O sea, ella no esperaba que Dios le mandara, pero ella tenía una convicción que si yo toco por lo menos el borde de su manto, yo voy a ser sana. Entonces cuando Jesús dice, de mí salió virtud, Señor, le dice Pedro, pero en la multitud te toca. Dios conoce nuestras necesidades y sabe el poder que tiene la fe en nuestras vidas, el actuar de la fe en nuestras vidas. Amén, amén. Miramos también ahí en Marcos 9:23, cuando el Señor dice, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Así miramos cómo el Señor resucitó personas que ya habían muerto, sanó personas que estaban enfermas y personas, como bien lo dice usted, que estaban realmente confiando en el Señor. En el caso de la mujer del flujo de sangre, como usted lo menciona, hizo ella un gran esfuerzo para poder llegar. Recuerde que era una multitud que estaba apretando al Amén. Señor en ese momento. Incluso Pedro le dice, Señor, pero si la multitud te aprieta, ¿y cómo es que tú dices que poder salió de ti, verdad? Y el Señor dice, yo sé que alguien me tocó. Y miramos ahí algo bien importante, porque había multitud de personas siguiendo al Señor. Amén. Había multitud de personas de repente tocándole ahí. Amén, amén. Pero esta mujer hace una diferencia, porque esta mujer realmente tenía fe. La convicción, como dice ella, sé que si le tocare, aunque sea el bordo de su manto, seré sana. Ahí estaba realmente confiando Amén. en que Cristo podía hacerlo. No, y Qué es que importante, sumándole a eso, la cultura, ¿verdad? En ese momento, a ella la tomaba como una mujer inmunda por su flujo de sangre, ¿verdad? Pero a ella no le importó el qué diría la gente. A ella iba con un objetivo. Y gloria a Dios que le dije, por tu fe, tus pecados te son perdonados también, ¿verdad? Amén. Encontró salvación ella, encontró su sanidad, y encontró salvación, encontró perdón de pecados. O sea, todo eso por la fe, ¿verdad? Amén, amén. Miramos también aquel momento cuando el centurión llega buscando a Jesús porque su empleado al que él ama está enfermo, ¿verdad? Amén. Y llega donde el Señor a pedirle por aquel que está enfermo.
y la gran fe y seguridad que él tiene en que Cristo puede hacerlo, que incluso le dice solamente di la palabra, porque yo también soy hombre en autoridad. Y yo digo que se haga esto y se hace. Y el Señor, ¿verdad?, manifiesta que grande es la fe de aquel hombre, la fe que aquel hombre tiene en Cristo y cómo recibe también aquello que él está pidiendo. Cuando llega a casa le dicen que su empleado está, ¿verdad?, enfermo. Y pregunta la hora. Y dice, fue exactamente la hora en que el Señor me dijo que él iba a ser sano, ¿verdad? Aleluya. No, hay otra cosa sumándole, ¿verdad? Que nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe también. Amén. No solamente uno creer, porque, por ejemplo, yo me rodeo de usted, me rodeo de personas que, para la gloria de Dios, son personas de fe, ¿verdad? Y que esa fe hace que crezcamos todos. Lo que yo le inspiro, lo que usted me inspira, lo que usted me comparte. Y vamos creciendo, o sea, esto es como una bolita de nieve que va y va y va y así va creciendo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando aquellos amigos llevaron a su amigo paralítico, no les importó abrir el techo y bajar a su amigo teniendo la convicción de que Jesús lo iba a sanar. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que la gente con la que nos rodeamos también influye en nuestro caminar en Dios. Esa fe que las personas tienen, como usted lo dice, llega a alimentar nuestro corazón y nuestra alma para que también nosotros podamos llegar a creer de la misma manera. Esos amigos realmente sabían y creían que Cristo podía hacerlo, y el amor por su amigo lo lleva a llevarlo ahí a ese momento, y miramos cómo también reciben como respuesta, ¿verdad?, la sanidad que estaban esperando ellos para su amigo. Amén, amén. Y es importante, o sea, el poder, como dice, regarnos todos como plantitas, ¿verdad? Para que todos podamos crecer, para que todos podamos, ¿verdad?, ser mejores cada día, no solamente en el ámbito profesional, sino en lo espiritual, sino en alcanzar aquella meta que en aquel día, cuando allá se pase lista, estemos nosotros por la fe que nosotros hemos tenido en Dios. Amén, amén. En Daniel 3, 17 y 18 también miramos un aspecto importante cuando los amigos de Daniel están dispuestos, dicen ellos, a amar al Señor y a honrarle. Y el rey dice, voy a mandarlos a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Así no se arrodillan y adoran la estatua de oro que he hecho. Sin embargo, en la respuesta que ellos dan, miramos esa fe que ellos tenían realmente en que Dios podía hacerlo. Cuando le dicen, quiero que sepas, oh rey, verdaderamente, que aun y cuando nuestro Dios no nos rescatara del horno de fuego, aún y con todo esto, adoraremos solamente a Jehová, nuestro Dios. Ellos sabían que si la voluntad de Dios era rescatarlos, podía hacerlo. Amén. Pero que al igual si la voluntad de Dios no era rescatarlos, aún así dicen, vamos a seguir adorando y honrando solamente a Jehová, nuestro Dios. Esto nos lleva a recapacitar a nosotros, los que ya le hemos conocido, pues, y recordar, como los ejemplos que hemos visto, el de Pablo y otras personas, estos personajes aquí en este momento, en que muchas veces no vamos a recibir la respuesta de repente que estamos esperando. Amén. Pero qué importante es, a pesar de la respuesta que podamos recibir, reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que siempre vamos a seguir confiando en Él a pesar de la respuesta que podamos recibir. Amén. Y es que es valioso, ¿verdad?, entender cuál es la voluntad perfecta de Dios en nosotros. Amén. Porque muchas veces, como lo mencionábamos, nosotros todos lo queremos un sí, lo queremos a la carrera. Y las cosas precipitadas, las cosas sin tener una anticipación, sin estar orando por ellas, no nos van a salir bien. Por ejemplo, para este podcast nosotros oramos, pues no es solamente de que nos sentamos acá y empezamos a hablar. Si nosotros no tuviéramos un tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad?, tanto las personas que se sientan en estas sillas, tanto como nosotros, nada de esto fuera posible, ¿verdad? Esto ya hubiera culminado. Pero la fe, ¿verdad?, y la intimidad que cada uno tiene en Dios, o su búsqueda diaria a Dios, es lo que hace mantener esa llama viva, como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? La fe no fingida que le heredaba a su abuela Loida, ¿verdad? Amén, así es, sí. Entonces, también influye en nuestra familia la forma en que somos educados, la forma en que nos inyectan esa fe, ¿verdad? La forma en que nos transmiten esa fe, y que también
por ejemplo, a mí me da mucho gusto que usted haya transmitido le haya transmitido su fe a mi esposa. Porque también mi esposa es un pilar importante para que yo también esté acá. Amén. Entonces, esas cosas solo lo hace nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Y mire que algo importante de resaltar también es la confianza que podemos tener nosotros siempre en el Señor, como decía al principio, a pesar de la respuesta que Él pueda darnos en este momento. Miramos también el ejemplo de Jesús próximo a la cruz, cuando está en el Getsemaní, orando en ese momento, y Él claramente y verdad le dice a los discípulos: quédense conmigo, oren conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque muchas veces las personas cuando nos ven de repente angustiados o nos ven llorando en alguna circunstancia, y de repente muchos pueden señalar, ¿verdad?, criticar y juzgar y decir, bueno, y este no dice que está confiando, no dice que tiene fe, entonces ¿por qué llora? ¿O por qué se angustia? ¿Por qué se entristece? Sí. Entonces, qué hermoso es ver al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, en este momento con toda claridad a sus discípulos: miren, estoy angustiado hasta la muerte, mi alma está angustiada, quédense conmigo, oren conmigo. Y después lo miramos como da unos pasos más adelante y dobla rodillas y ora a su Padre Celestial, diciéndole: yo sé que tú puedes hacer que esta copa pase, que no tenga que vivirla, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe nos lleva a fortalecer nuestra vida para estar nosotros capacitados para poder aceptar esa voluntad del Señor. Amén. Que muchas veces puede ser dura, que muchas veces puede llevarnos a ese punto de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, pero la fe, la certeza y la convicción que hemos tenido en nuestro Dios y en el poder que Él tiene, nos lleva a fortalecernos de tal manera que aún y cuando no sea la respuesta que esperamos, podemos seguir confiando y seguir nosotros glorificando su nombre. Luego, cuando vienen ya con los soldados y vienen a prenderlo, recuerde también cómo Pedro viene y saca su espada y hace, ¿verdad?, todo esto, y el Señor vuelve a regañar a Pedro y le dice: Pedro, ¿acaso no crees que si yo le orara a mi Padre en este momento, Él podría mandar una legión de ángeles y no tendría que pasar esto? Sin embargo, el Señor decide no hacerlo, porque Él anhela cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad?, de su Padre, en el cual Él ha confiado, y llegar a cumplir ese propósito de salvación para cada uno de nosotros. Si usted ve aquí en Hebreos 11, el pasaje clave que elegimos, ¿verdad?, para esta noche. Este pasaje es conocido como las personas que estuvieron consagradas para el Señor, de tal manera que todos los nombres que se mencionan ahí, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a la historia bíblica y comenzamos a leer de cada uno de ellos, nos damos cuenta cómo cada personaje que es mencionado ahí nos muestra la fe que ellos tuvieron en Cristo. Usted ve el caso de Noé, se menciona ahí, cuando Dios llama a Noé y le dice: mira, Noé, va a venir un diluvio, esta fuente, va a abrir los cielos, la lluvia. Y recordemos que en ese tiempo no llovía como nosotros miramos hoy en día, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, Noé decide confiar, tener fe en aquel que le está llamando y que le está diciendo que va a ocurrir algo que para los ojos del resto de las personas era imposible, porque nunca lo habían visto. Una locura completa. Pero Noé decidió creer en aquel que lo estaba llamando. Y comienza a construir aquella arca que estaba lejos del mar de donde ellos estaban. Pero él ha creído, él tiene fe. Entonces, la fe nos lleva a movernos de tal manera en que muchas veces vamos a hacer cosas inconcebibles para el resto del mundo. Pero cuando tenemos la certeza que Dios nos ha llamado, estamos confiando de tal manera que aunque parezca loco para los demás, vamos a hacerlo para honra y gloria del Señor. Amén. Es que cuando estamos en Dios, lo ilógico se vuelve más lógico, amén, ¿verdad? Amén, así es. Sí. Dice también, sumándole ahí, dice, en el libro también en el mismo capítulo, Hebreos 11, el versículo 8, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Él no sabía ni dónde iba, ni dónde iba a dormir, ni cómo iba a ser. Pero a él lo llamaron y donde dice Dios, donde Dios me llamó, allí voy. Amén. Entonces vemos que
a ojos ciegos es mucho mejor la voluntad de Dios, un llamado de Dios, obedecer, sin andar con tanto, ¿verdad? Como hizo Jonás, pero obedecer, ¿verdad? A primera instancia, podemos decirlo así, porque lo que trae Dios para nosotros por medio de esa fe es mucho mejor que lo que nosotros podemos querer humanamente. Amén. Santiago 2:23 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Y fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? Como Amén. bien lo decía usted, Dios lo llama. Recordemos que él estaba en un lugar donde adoraban dioses paganos. Pero cuando él escucha la voz de Dios, él decide creer en aquel que le está llamando. E inmediatamente también comienza él a creer y a obedecer. Y aunque no sabe, ¿verdad? No sabe a dónde lo está dirigiendo, pero él va. Él decide simplemente confiar, ir. Y comienza, ¿verdad? Y sale a aquel lugar que no conocía. Pero él iba con una convicción que nadie lo detenía, ¿verdad? Él dice, si Dios me está llamando y si Aquí Dios lo voy, conoce, yo aquí voy. ¿verdad? Y él comienza a ir a ese lugar. No, es bonito, ¿verdad? Vaya, esta conversación a veces las tenemos, pero sin los micrófonos, ¿verdad? Sin la cámara, sin nada de estas cosas. Y es bonito alimentarse uno de la fe de otras personas, de las cosas que pasan, de la sabiduría, Amén. de la inteligencia. De hecho, la palabra de Dios dice que que busquemos la sabiduría, que busquemos la inteligencia. Amén. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Poder tener personas a nuestro alrededor, nuestra familia, en las cuales podemos apoyarnos y pedir un consejo y que sabemos que va a llegar con sabiduría porque viene de Dios. Amén, amén. Y mire que también aquí en Hebreos 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero creyendo Amén. en aquella promesa que les había sido hecha, ¿verdad? Amén, amén. No, es totalmente lindo. Y si empezamos aquí a hablar, no terminamos nunca. Amén, así es. Bueno, cada tema que podemos tomar de la palabra del Señor, la verdad es que hay tanto, la misma palabra nos dice tantas cosas. Y si comenzáramos nosotros a hablar no solamente sobre esto, sino sobre los testimonios personales de cada uno, lo que ha vivido y cómo Dios le ha contestado, la verdad es que no terminaríamos, ¿verdad? No terminamos. Nos ajustaría un día para poder terminarlo. No nos da. Bueno, con esto, pastor, pues cerramos por el día de hoy, ¿verdad? Dándole la honra a Dios. Amén. Que nos permite este espacio, nos permite este momento, porque el tiempo es algo invaluable que no podemos regresarlo, no podemos echarlo atrás. Del dinero, pues, y las cosas materiales se recuperan, el tiempo no. Y este es un tiempo que nosotros tomamos, ¿verdad? Tanto usted por venir acá de nosotros y poder dar de lo mucho que Dios le da a usted. Amén, también a nuestros seguidores, invitándolos, ¿verdad? Que puedan buscar de Dios, no solamente escucharnos, sino que puedan buscar de Dios, que acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, recordándoles que solamente en Él hay vida eterna, ¿verdad? Amén, amén. Me gustaría que cerráramos con este versículo en 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.